Hola amigos de YouTube, en el día de hoy les traigo una nueva aplicación hecha en Java utilizando el IDN Beam. Es una pequeña aplicación que nos va a permitir convertir de un sistema numérico a otro, como es de binario a decimal a octal y a hexadecimal o viceversa. ¿Cómo funciona la aplicación? Solo que se debe hacer, indicarle el sistema al cual se encuentra el número que queremos convertir. Por ejemplo, si es un hexadecimal, indicarle que es un hexadecimal y luego ingresar el número. Presionamos convertir o presionar control S también. Si es un binario, también indicarle que es un binario. Ingresamos el número y le damos convertir. Y así con todos los que falta. Podemos limpiar. Si le damos así, todo este vacío nos va a mostrar un mensaje. Ese es todo el funcionamiento principal, pues. Veamos un poco sobre su funcionamiento interno. Solo trabaja con una clase, la cual contiene tres métodos muy importantes que nos sirven de ayuda. En este proyecto fue necesario utilizar lo que es la clase BitInter, ya que esta nos permite manejar números muy grandes, lo cual con los tipos de datos que estamos acostumbrados a trabajar no va a ser posible, porque cuando queremos convertir un hexadecimal a un decimal puede que salga un número muy grande, entonces puede que presente error. Bueno, trabaja con la clase pasar número a letra. Cuando nosotros ingresamos un número que no esté en decimal, como lo es el hexadecimal, pues que es el que contiene letras, es necesario pasar ese número, pasarlo a un número entero, que no contenga lo que son los, que no contenga caracteres, como lo es la A, la B, la C, la D, hasta la E. Entonces, ¿qué hace esto? Entonces recibe como entrada la cadena que se quiere convertir y luego se crea un array de tipo bit integer que va a contener en cada posición un número entero de tipo bit int, como lo vemos aquí. Entonces, cuando ya nosotros pasamos estos números, nos va a quedar un array que nos va a contener un 1, un 10, un 7 y un 11, que es lo que se hace aquí entonces. Se crea el array list, entonces se va a recorrer toda la cadena carácter por carácter y se va preguntando. Si es un número, entonces se pasa directamente a la posición i, que viene siendo la primera iteración, viene siendo la posición 0, se pasa el número directamente, se crea un bit integer directamente y se pasa a la posición de la. Luego, si es una letra, en la segunda iteración encuentro una letra que es una. Te pregunta, es un dígito lo que se encuentra en la posición de la cadena? Tiene el carácter y se pregunta si es un dígito. Esta sentencia aquí se pregunta, ¿es un dígito? No, entonces es una letra. Entonces se pregunta si es una A, se pasa en la posición de la raíz, se crea un bit integer con el valor de ese número. Como es una A, corresponde a un 10. Y así hasta recorrer toda la cadena hasta que se tiene un array list de tipo entero. Solo va a tener solo número, no va a contener otro tipo de símbolo. Luego de eso, yo lo que hice fue, primero, no importa el formato que tú ingreses, salvo el decimal. Si es un hexadecimal, primero lo convierto a decimal y luego lo convierto a los otros tres formatos que faltan. Entonces, si es un binario, se convierte primero entero y luego después se convierte a los otros tres formatos. Y así hago con los tres sistemas, salvo el sistema decimal, que no es necesario convertirlo a decimal porque ya es un decimal, ¿cierto? Entonces, después que ya lo convierto la cadena solo entero, que no contenga ningún otro símbolo, entonces sí, lo convierto a un decimal. Después que hago esto, entonces lo convierto a este decimal, luego lo convierto a un entero. Entonces, ¿cómo se convierte un número que esté en un sistema a otro? Por ejemplo, veamos este ejemplo que tengo aquí. ¿Cómo sería pasar este número binario a decimal? ¿Cómo se hace? Primero, se tiene la base, como se va a convertir, como el número es binario, la base es 2. Entonces eso se va a elevar. El último número se eleva a la 0, la base se eleva a la 0, a la 1, a la 2, a la 3 hasta el tamaño de la cadena, menos 1. O sea, si tuviéramos otro número fuera elevado el número, la base elevado a la 4 y así. Entonces, después hacemos esta operación, 2 elevado a la 3 8, 2 elevado a la 2 4 y así. 2 elevado a la 0 es 1. Luego, este número de aquí se multiplica por su valor, viene siendo 1 por 8, 8. Entonces después 4 por 0,
0. Entonces se va sumando, esto se va sumando 8 más 0, 8, luego 2 por 1, 2, 2 más 8, 10, y así 1 por 1, 1 más, y así se convierte. Y luego esto se suma y encontramos el número, en este caso es decimal. Que esto es lo que hace aquí. Como lo vemos, creamos el número decimal de tipo bit integer y luego obtenemos la cantidad de números, que en este caso, si fuera en este caso fuera 1, 2, 3, 4. Creamos una variable r, que ya veremos para qué funciona, y vamos a ir elevando eso. Entonces, con un for vamos a ir recorriendo el número, que ya sabemos que lo vimos más adelante en esta función, que el número es un array que va a contener, si fuera en este caso, el array va a contener cuatro posiciones, que en la posición 0 contiene un 1, en la posición 1 contiene un 0, en la posición 2 contiene un 1 y en la siguiente posición un 1. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, comenzamos desde la posición 0 a la cantidad de números, como lo vemos, le restamos 1, o sea, 1, 2, 3, 4, menos 1, 3. Entonces eso, a la base, como es binario, lo elevamos a la cantidad de números, pero cantidad de números es como ya le restemos 1, entonces 3. Y eso, entonces a decimal, en la primera iteración vale 0. Vamos a sumar lo que contiene ella más lo que se hace aquí. El número multiplicado, vea lo que contiene el array, que sería en la posición 0, le vamos a sumar multiplicado ese número por r. Pero r que contiene, como lo vimos. El número, la base, elevada a su exponente, que viene siendo 3. En la segunda posición haría lo mismo, entonces, pero ya Canti no vale 3 sino 2 y haría el mismo procedimiento. Entonces ya número decimal contiene 8 más 0, sigue siendo 8 y así sucesivamente. Esto se repite hasta llegar al final de la cadena numérica, que en este caso es un array. Y así se convierta decimal. Si fuera otro formato, si fuera este número hexadecimal, ya la base, yo lo llamé base, pues no sería 2 sino 16. Si fuera octal fuera 8 y así. Esto es lo único que cambiaría aquí. ¿Cómo se convierte un número de un sistema numérico a otro? Por ejemplo, veamos. Aquí se pasa de cualquier sistema numérico a decimal, pero ¿cómo se convierte por ejemplo, de un decimal a binario? ¿Qué es lo que se hace? Lo único que se va diciendo es dividiendo por 2 y guardando el módulo. Por ejemplo, 10 entre 2 a 5, residuo es 0, 5 entre 2 no se puede directamente, pero el más acercado es 2, y el residuo 2 por 2, 4, y el residuo y el módulo viene siendo 1, 2 entre 2 a 1, el residuo es 0, y así sucesivamente. Si llegaran más números, y la solución como se arma de atrás hacia adelante, el 1, el 0, el 1 y el 0, y se arma el resultado. Entonces, ¿cómo se hace esto acá? En código. Entonces, ¿cuándo para esto? ¿Cuándo se para? Cuando el residuo es 0. Aquí, cuando el residuo o el módulo es 0. Exactamente, 0. Mientras que no sea 0, tú se repite hasta que el módulo debe 0. Entonces, ¿qué se dice? Resulta, vamos a tener un array list que me va a almacenar también los resultados. Lo vemos. Como se va armando, primero se soluciona de adelante hacia atrás, pero después para armar las soluciones de atrás hacia adelante. Entonces un array list que me vaya almacenando. Entonces, primera iteración vamos a coger el resultado en la posición 1. Que vamos a hacer? El número lo dividimos por la base, que la base en este caso viene siendo 2, como lo vamos a convertir a binario. Y luego, se guarda solo el módulo, ese es el que se guarda. Como lo vemos aquí, número convertir, el número se divide entre su base, que viene siendo, y se guarda el módulo. Entonces ese número, como ya se dividió, entonces se divide entre la base, como se hace aquí, se dividió. En el siguiente caso se divide, se vuelve a repetir el proceso y así sucesivamente, hasta que ya el resultado nos dé 0. Estos son los métodos que contiene la clase bitInt. No se puede operar directamente como estamos acostumbrados a ver. Que como sabemos, aquí en el mod no iría esta palabra, sino signo porcentaje. Para dividir solo iría el slash s
como estamos acostumbrados a ver, pero acá no, acá son métodos que ya están ya definidos. Para comparar si es exactamente, ya no es el igual igual, sino mire, compare tú y el número que se quiere comparar. Como yo estoy comparando con cero, él contiene ya ese número determinado y se compara. Si es diferente, si es exactamente cero, es cero. Y aquí lo estamos negando. Si es diferente a cero. Mientras que esto no sea cero, esto se va a repetir hasta que ya el residuo sea cero. Y esto es lo que hace prácticamente. Y luego que ya dividimos eso, entonces sí, mandamos a imprimir eso en sus respectivas cajas tesaria. Entonces, como lo hemos dicho, el resultado se arma de atrás hacia adelante, mire, un for que va decrementando. Entonces, comenzamos desde la última posición a imprimir hasta que lleguemos a la primera. Cuando estamos mandando a convertir el número a hexadecimal, recuerde que no se puede mandar a imprimir, si es un 10 no se puede mandar a imprimir el 10 sino una A, si es un 11 una B y así, hasta el 15, si es un 15 una F. Entonces, si la base es exactamente 16, hay que tener en cuenta que si es un 10, lo que está en la posición de la raíz, entonces no se manda a imprimir el 10 sino una A. De lo contrario, si no es ninguno de estos, entonces sí se manda a imprimir directamente. Si no es hexadecimal, si no en otro de los tres formatos que faltan, entonces sí se manda a imprimir directamente, porque el hexadecimal es el único que contiene LED. Y ya, esto es el funcionamiento de este proyecto. ¿Cómo se invoca esto? Cuando se selecciona un ítem del JCombo, si seleccionamos lo que está en el ítem de la posición 0, entonces es binario. Si es la posición 2, entonces es decimal. La base es 10. Si posición 2 es un octal, la base es 8. Y si JCombo selecciona el ítem 3, un hexadecimal, la base es 16. Y como lo vemos, cuando presionamos convertir, mire que se compara si la caja de texto, el texto está vacía, si no, al contrario se crea un objeto de este tipo de la clase que hemos visto que contiene los tres métodos. Si la base es 16 es un decimal, lo único que vamos a mandar es a convertirlo directamente. Primero le mandamos como parámetro el número a convertir, que viene siendo lo que contiene la caja de texto, pero primero creamos un bit inter con esa cadena de caracteres que contiene la caja de texto, esta de aquí. Y la base, se le manda la base. Cuando es binario, es decimal, primero se convierte a binario, luego octal y luego la hexadecimal. Y se le manda la caja de texto como parámetro, entonces a imprimir. Luego, binario se le manda también el mismo parámetro, pero la base es la que va variando. Se le manda 8. Convertir el mismo método, pero lo único que va cambiando es estos dos parámetros. Para que imprima en su test área correspondiente y lo divida según la base que yo llame esa variable base. Y si es decimal, se manda a imprimir directamente aquí en decimal lo que contiene esta caja de texto, se pasa para aquí. De lo contrario, si no es un decimal, entonces ¿qué se hace? Se invoca el método pasar número a letra. Recuerden lo que hacen pasar números a letra, lo cual creo un array y lo que hace en pocas palabras es las letras, es quitar las letras. O sea, si encuentro una A, asignarle un número entero. Ya sabemos, este método me devuelve un array que va a contener solo números enteros. Solo hace eso, no hace más nada. Luego, convertir a decimal. Este sí me lo convierte a decimal y le mandamos la base al cual se encuentra el número que hemos ingresado por teclado. Como lo hemos visto. Este lo que convierte el número me lo va a convertir a decimal, no importa el formato en que se encuentre, sabor de decimal. Ya lo hemos visto adelante. Y por último, el número ya decimal, que esta función nos deja, como vemos, decimal. Este número queda guardado aquí en este objeto, no desaparece. Entonces pues el método get, que se encuentra allá debajo en la clase convertir, entonces vamos a obtener ese número decimal y lo vamos a convertir. Primero lo convertimos a binario con este método, porque recuerden que este método recibe como parámetro la base al cual se quiere convertir,
y este área donde se va a imprimir el resultado. Luego se hace lo mismo para convertirlo a octal. Los únicos dos parámetros que van cambiando son estos. Y el hexadecimal igual. La base viene siendo 16 y este área es donde le corresponde de donde se muestra el resultado de hexadecimal. Y el resultado decimal ya no se obtiene de la caja de texto como se hacía aquí, sino a través de getter para imprimir mi resultado este, lo cual me lo deja cuando lo convertimos a decimal. Ya sabemos, entonces damos un breve repaso. Primero pasar número entero, o sea, quitar las letras del número si es hexadecimal. Luego lo pasamos si está en binario de hexadecimal a octal, lo pasamos a decimal. Luego lo convertimos a los otros tres formatos, como es binario, octal y hexadecimal. Y mandamos a imprimir a decimal por último. Bueno, este viene siendo el funcionamiento principal de la limpiar. Como saben, es limpiar las cajas de texto eh, para que no permita escribir letras. Cuando es decimal y binario y eso, aquí está. Aquí se hacen las comprobaciones. Le van preguntando si es exactamente este y este decimal. Se ignora el carácter si es decimal. Si es, si es, si es binario, perdón, si es decimal, solo acepta números. Si es binario, solo acepta 0 y 1. Y si es octal, va a aceptar solo números que no sean mayores que 7 y no sean letras o y. Y de lo contrario, si no, acá hace la comprobación si es hexadecimal, que solo acepte números y letras de la A hasta la F, si no estoy mal, sí. Y listo. Este fue todo el funcionamiento. Creo que este es todo el funcionamiento de la aplicación. Bueno, amigos, espero que les guste este pequeño video y recuerden, el proyecto estará en la descripción del video para que lo descarguen y puedan mirarlo. Y no olviden suscribirse y comentar.